Hola maestros, como les decía en el grupo de WhatsApp, es un gusto, enorme gusto, volver a ser su profesor, ahora, dentro de la maestría en la enseñanza del inglés, y ahora para la materia de análisis del discurso. Y es que propiamente tenemos que hablar del análisis del discurso para la enseñanza del inglés. En esta parte, en donde va a ser la bienvenida para ustedes, pues obviamente hablaremos sobre qué va a versar la materia, cuáles son los objetivos generales, la fundamentación sobre todo. ¿Cómo entendemos al análisis del discurso? Y obviamente no me quiero enfocar al análisis del discurso dentro de la perspectiva de la oratoria, ni mucho menos de la gramática del español, porque obviamente nosotros enseñamos inglés. Por análisis del discurso, vamos a entender a una teoría sobre el lenguaje como proceso social, pero además tenemos que agregarle que lo vamos a entender como una metodología analítica que permite la descripción detallada como una metodología, vaya, tal cual, perdón, me dio alergia a algo, estornudé, eh, una descripción detallada y sistemática de los patrones del lenguaje. Entonces, a ver, no es que siempre tengamos mucho tiempo para poder hablar sobre esta materia, pero lo que yo sugiero para que podamos entender mejor este módulo es que tengamos una manera diferente de aproximarnos al ya estudiado por un servidor, con un servidor y yo creo que con los demás profesores, al hecho lingüístico. ¿Por qué? Porque esto supone una variación metodológica y un cambio en la unidad completa de análisis. Esta materia que estamos estudiando como disciplina tiene como objeto de estudio al discurso en sí mismo. En otras palabras, estamos refiriéndonos o nos vamos a referir al uso que hacen de la lengua los hablantes en determinados contextos sociolingüísticos. Y desde esta perspectiva, la totalidad de los enunciados, tanto orales como escritos, se convierten en objetos dignos de estudio propiamente dicho. Cuando hablamos de la materia análisis del discurso, siempre se propone un espacio dentro de la formación profesional en lo que son ustedes como profesores de lengua extranjera, propiamente del inglés, ¿para qué? Para que puedan desarrollar un cierto nivel de reflexión metalingüística. Aquí ustedes van a tener o se les debe de generar un estímulo eh, para o a reflexionar sobre el lenguaje en uso. Aquí hay algo muy importante. Tenemos que superar la observación del sistema formal del lenguaje, el cual llamamos lengua, propio de la lingüística sausariana, desarrollando la capacidad de estudiar el lenguaje en su uso real, que es el habla. ¿Ok? Hay muchas diferencias, recuerden, entre lengua y habla. El trabajo que vamos a tener en esta materia va a ser de análisis y reflexión de diversos géneros discursivos, que constituyen actividades troncales que se van a desarrollar de un modo constante y progresivo a lo largo de este mes. Miren, maestros, seguramente ya ustedes habrán escuchado sobre este tema y saben que el análisis del discurso es un campo de estudio muy complejo y necesariamente multidisciplinar que ustedes lo tienen que articular con otras disciplinas. La función del análisis del discurso es proveer un espacio curricular de carácter interdisciplinario para la integración y sistematización de conocimientos adquiridos en otros espacios curriculares. ¿Con qué? Con el aporte de la reflexión teórica sobre instrumentos y dispositivos discursivos empleados en la práctica. Presten atención aquí, con vista a lograr una comprensión cabal del texto, así como una producción eficaz con especial énfasis en textos académicos. Consecuentemente, después de que vemos el análisis del discurso desde esta perspectiva, maestros tienen que plantear al análisis del discurso como una herramienta de análisis que ustedes como profesores pueden utilizar como complemento de lo que ya han estado adquiriendo en las restantes materias de esta maestría en la enseñanza del inglés. A ver,
me pueden decir a lo mejor, y por eso estuve reestructurando el programa. Si ustedes como profesores de inglés se encuentran bastante familiarizados en esta instancia de la maestría, en este módulo vaya, con conceptos tales como actos de habla, enunciados, géneros, no lo confundan, porque estos mismos son abordados desde otra perspectiva, enfatizándose en el valor que tienen en la construcción de sentido en el discurso y su resultante. En esta materia, maestros, a través de una serie de perspectivas teóricas y análisis prácticos, ustedes van a poder abordar textos que faciliten el estudio del discurso en múltiples formatos, diversos géneros y, por qué no, en sus distintos contextos culturales, sociales, políticos e históricos. En su totalidad, o bueno, en parte de la totalidad de la materia, ¿qué les sugiero? A ver, sugiero de entrada el estudio y análisis de los textos como unidades de significado tanto en el plano manifiesto como latente. La formación del profesor de lenguas extranjeras y propiamente del inglés requiere no solamente la aprehensión de aspectos lingüísticos explícitos, sino también de la opacidad de los discursos que se evidencie. ¿Por qué? Porque el lenguaje, como hecho de comunicación e interacción, no es transparente. Por lo tanto, esta materia pretende poder acercar a ustedes, mis estimados maestros, herramientas teórico-prácticas que les van a permitir problematizar y analizar, además de lo que el lenguaje permite evidenciar, lo mismo que a su vez también lo distorsiona y lo oculta. Sí, me pueden decir, maestro, es que alguna vez leímos que coexiste, eh, que coexiste una, una cuestión que se evidencia porque ya nos dijo claro que el lenguaje es un hecho de comunicación e interacción y que además no es transparente. Ok, perfecto. Pero si bien coexiste el análisis del discurso, o mejor dicho, si bien existe en el análisis del discurso una perspectiva altamente lingüística, maestros deben de saber que también existen corrientes abocadas a problematizar y denunciar los efectos de los discursos. Y aquí es donde se hacen explícitos sus componentes ideológicos y se da a conocer la medida en la cual nuestra propia construcción de la realidad está ampliamente mediatizada, ¿cierto? Bueno, pues entonces, y esto es la mediatización, obviamente se da por los discursos que recibimos diariamente, que mantenemos y repetimos una y otra vez. Esta cotidianidad de los discursos lo vamos a conocer como la opacidad que guardan diversos procesos discursivos, el análisis de los textos y por lo tanto el análisis de dichos textos se hace no solo útil para la formación profesional, sino que se hace necesario. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos generales? Número uno, que el alumno, el maestro, mis profesores de inglés, adquieran herramientas de análisis textual que conduzcan a una comprensión cabal del texto y a una producción eficaz. Número dos, que tomen conciencia del componente ideológico presente en todo texto. Y número tres, que adopte una postura crítica respecto del papel del traductor como agente subjetivo y por lo tanto también ideológico en la transmisión textual. Maestros, nos estamos viendo. Hasta pronto.